Por favor, hermanos, alguien que pueda leer el párrafo en voz alta para todos nosotros. Que pueda leer el párrafo número 10 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Confesión del hombre de 1689, capítulo número 1 de las Santas Escrituras. Número 10. El buen supremo por el que deben decirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de los siglos, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar. No puede ser otro sino la Sagrada Escritura entregada por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Gracias, mi hermano. Hermano, yo creo que la confesión de fe ha sido precisa, ha sido también amplia en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hemos visto la identidad de las Escrituras, hemos visto su canon, hemos visto el medio por el que fueron dadas, hemos visto su autoridad, su suficiencia, su claridad, su disponibilidad. La confesión de fe ha hecho todo lo posible por reivindicar a las Sagradas Escrituras, a pesar de todas las herejías presentes en ese momento. Pues bien, la confesión ahora va a hablar acerca de la finalidad lógica que tienen las Escrituras para el creyente, su propósito lógico en su vida de piedad. Mis hermanos, ¿cuál podría ser el propósito o la finalidad si tenemos en cuenta que las Escrituras son suficientes, si sabemos que son completas, si sabemos que son claras, si sabemos que descienden de lo alto? ¿Cuál sería entonces su propósito? Su propósito o finalidad debe ser que nuestra última palabra en asuntos de fe, que la autoridad del Señor sea reconocida en ellas. El propósito entonces de ver todos los atributos que hemos visto de las Escrituras es ser para nosotros la última palabra en asuntos de fe. Todo, hermanos, entonces debe ser sopesado a la luz de las Sagradas Escrituras. Ella, como posee la autoridad del Señor mismo, debe ser su máxima regla de interpretación, debe ser sopesada a la luz de sus mismas palabras, no debe ser sopesada a la luz de lo que nosotros digamos. En este párrafo que acabamos de leer, la confesión está diciendo que todo lo concerniente a la fe debe ser sopesado a la luz de la Biblia. Todo resumen doctrinal, todo escrito espiritual relacionado con la fe cristiana debe ser aprobado por las palabras en las Sagradas Escrituras. En particular, hermanos, sabemos que todo debe ser probado a la luz de la Biblia. Sabemos que ella da un veredicto final acerca de todo lo que vemos, acerca de nuestra vida. Pero la confesión está hablando y enfatiza en varios elementos relacionados a la fe cristiana que deben ser vistos a la luz de la Biblia. Hermanos, la confesión de fe entiende, la confesión de fe comprende que la iglesia fue fundada, que la iglesia fue afirmada en el testimonio apostólico presente en la Biblia. La confesión comprende que es un mero escrito doctrinal. La confesión comprende que las Escrituras son el fundamento y la base de toda la fe cristiana. Alguien que pueda leer para nosotros Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. Del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Creo que el versículo clave de la cita que acabamos de mencionar es el versículo número 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo. La iglesia, hermanos, es un edificio que está fundado sobre la roca firme que es Cristo. Este fundamento en Cristo fue también el fundamento que tuvieron todos y cada uno de los autores mencionados en las Sagradas Escrituras. La iglesia es un edificio que está fundado en base a lo que dice las Sagradas Escrituras. La iglesia no es una construcción humana, la iglesia no es una construcción institucional, robusta. No, las Sagradas Escrituras son un edificio firme, no por quienes la conforman, sino por cuál es su base. Su base y su fundamento es Cristo y el testimonio que está cerca de Él en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, la consecuencia lógica de reconocer esto en las Escrituras es adherirnos a lo que dicen las palabras del Señor. En las Escrituras sabemos que se resume la autoridad en la que descansamos, sabemos que en ella se resume la autoridad final, la autoridad suprema en la que debemos resolver todos nuestros asuntos de fe. Si vimos, hermanos, que en el párrafo 8 la Biblia ha sido preservada sin ser adulterada, y sabemos también por el párrafo 5 que vimos en clases pasadas que la Biblia es autoridad en sí misma, entonces es un imperativo para todo creyente encontrar en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios la autoridad final y definitiva ante cualquier cuestión acerca de la fe. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son para nosotros lo más importante que podemos tener. Es por eso, hermanos, que en la clase de hoy vamos a ver estos elementos que menciona la confesión que deben ser juzgados bajo lo dicho por las Escrituras. Los credos, las confesiones y cada declaración relacionada con la fe y la vida deben ser vistas, deben ser sojuzgadas primero por lo que dice la Biblia antes de lo que podemos decir nosotros mismos. La confesión en este párrafo, creo que de manera natural podemos ver que enumera 4 elementos que también estaban fuertemente relacionados con el contexto histórico de la confesión. La confesión en este párrafo enumera 4 elementos: los concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de los hombres y los espíritus particulares. En particular, hermanos, la confesión aprueba los concilios como una herramienta para defender la ortodoxia, para defender la fe, y también valida las opiniones de los autores antiguos. ¿Para qué? No para depositar la autoridad en ellos, no para creer que tiene una voz superior a la Biblia, sino para la edificación y para el aprendizaje. En el párrafo, hermanos, cuando vemos que se nos habla de autores antiguos, se nos está haciendo una referencia directa a lo dicho por aquellos que son conocidos como los padres de la iglesia. Autores antiguos es igual a padres de la iglesia. Estos escritos de estos autores antiguos son conocidos como patrística. Estos escritos de los padres de la iglesia fueron hechos no por los apóstoles, sino por los seguidores de los apóstoles. Es por eso que los padres de la iglesia se catalogan en 2: padres apostólicos y padres postapostólicos. Los que siguieron a los apóstoles y los que siguieron a los seguidores de los apóstoles. Esto es la patrística, simplemente seguidores de las palabras de Pablo, de Juan, de todos y cada uno de los apóstoles del Señor. Ahora, hermanos, entendamos que la confesión no está diciendo que estos escritos en sí mismos tengan autoridad. La confesión no está diciendo tampoco que estos escritos sean infalibles. La confesión lo único que está diciendo es que son herramientas útiles, que deben ser vistas bajo las palabras y bajo lo que la luz del juez supremo da. Deben ser vistos a la luz de las Sagradas Escrituras. Es por eso, hermanos,
que en la mañana de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tener dos consideraciones. Vamos a ver dos puntos. El primer punto es las fuentes humanas que cita la confesión de fe. Las fuentes humanas que cita la confesión de fe. Y la primera parte de estas fuentes humanas que cita la confesión de fe son las autoridades históricas. Son las autoridades históricas que son útiles, pero no infalibles. Como les decía, hermanos, vamos a dar alguna serie de razones por las cuales nosotros nos adherimos a lo que dice la patrística, a lo que dicen los concilios también de los primeros siglos. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos rescatar de estos resúmenes doctrinales humanos. Sabemos bien que los concilios surgieron como respuesta ante las herejías de su momento. Surgieron como una herramienta para defender lo que la verdad escritural dice acerca de Dios y de su persona. Vamos a empezar hablando un poco de la patrística. Vamos a ver cómo estos autores antiguos citaban, cómo estos autores antiguos apelaban a solamente la autoridad de las Escrituras como regla suprema, como regla de fe bajo la que tiene que ser sopesado todo. Bien, hermanos, un ejemplo muy temprano en la patrística, en estos autores antiguos que les había mencionado, es Justino Mártir. Este hombre, Justino, fue filósofo, fue apologista también de la fe cristiana. Este hombre fue asesinado a causa de su fe, sufrió el martirio siendo decapitado, pero este hombre al final defendió, reconoció y afirmó la autoridad de las Sagradas Escrituras en asuntos de fe. Justino es de los ejemplos más tempranos que tenemos de este principio. Justino dijo, y cito textualmente sus palabras: la Escritura exige creer por su propia nobleza y por la confianza debida al que la envía. No es conveniente que se le exija presentar pruebas de lo que se dice, ya que tampoco hay ninguna prueba más allá de sí mismo, que es Dios. Esto lo dijo Justino Mártir en el año número 165, poco después de la era apostólica. Justino está dando testimonio de lo dicho por las Sagradas Escrituras y lo dicho por la fe depositada en ellas. Esto, hermanos, la fe depositada en ellas se debe traducir en reconocimiento e identificación de autoridad. No se necesitan argumentos externos de las Escrituras para probar lo que las Escrituras están diciendo, puesto que el origen, como sabemos, de la autoridad de las Escrituras es divino. El que las dio es el mismo autor de todas las cosas. Justino no está diciendo que los medios humanos sean innecesarios, sino que la autoridad, que la credibilidad en última instancia es debida a solamente las Escrituras, a más nada. La máxima prueba de las Escrituras y de su autoridad es su autor. Es por esto, hermanos, que nuestra fe en las Escrituras no es vacía, porque ellas reclaman ser la palabra del Señor, porque las Escrituras entregan al creyente todo lo necesario para su salvación sin error. De hecho, todos aquellos que no se acogían a lo que las Escrituras decían eran considerados y deben ser considerados por nosotros mismos como herejes, como apartados de la verdad, porque las Escrituras son la verdad. Lo dice Cristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las Escrituras, hermanos, marcan el límite entre lo que se debe creer y lo que no se debe creer. Bueno, los autores antiguos reconocen esto. La cristiandad, inmediatamente cuando los apóstoles murieron, cuando acabó esta era apostólica, llama herejía a aquello que no viene del testimonio apostólico.
La cristiandad entonces entiende que todo lo que está fuera de las Escrituras, todo lo que está fuera del testimonio apostólico en ellas, no es cierto y carece de autoridad. Otro ejemplo temprano de este principio de autoridad suprema de las Escrituras es lo que dice Clemente de Alejandría. Este hombre dice lo siguiente: herejía es la enseñanza que hace violencia a las Escrituras, se oponen a ellas y las rechazan. La patrística, hermanos, los autores antiguos y los concilios reconocen que el fundamento de la verdad cristiana es la Sagrada Escritura. La confesión de fe hace lo correcto al reconocer esto también. Los autores antiguos, los concilios, no son inerrantes, pero son útiles siempre y cuando acojan lo que las Sagradas Escrituras dicen. Son útiles estas herramientas porque se adhieren a las Escrituras, porque reconocen su autoridad. Todo aquel que fundamente su doctrina, todo aquel que fundamente su fe en la suprema autoridad y en la suprema verdad de la Biblia merece ser escuchado. Aquel que no haga esto no merece ser escuchado. Nuestro oído solo debe ser prestado a aquel que diga que las Sagradas Escrituras son autoridad. La patrística, mis hermanos, al igual que los concilios que hemos estudiado en nuestra escuela, sostuvo de manera constante que las Escrituras poseen una autoridad suprema debido a su origen divino. Los primeros maestros de la Iglesia afirmaron que la palabra escrita no necesita validación nuestra, pues es Dios mismo quien habla en ella, y por esa razón la fe se fundamenta en la voz de Dios transmitida por la Escritura. Esta convicción, hermanos, llevó a ver a la Biblia como una norma suprema, pero también suficiente para conocer la verdad y determinar lo que la Iglesia debe creer y debe enseñar. La Iglesia antigua, hermanos, entonces reconoció que la Escritura es la norma suprema, es una norma inapelable a la cual toda autoridad eclesial debe someterse. Hermanos, la tradición y los credos cumplían un papel importante, pero siempre subordinado a la palabra divina. Siempre permanecía el criterio de la Escritura sobre todo esto. Hermanos, si no hay un sustento en las Escrituras, si no hay verdad presente que también la esté en las Escrituras, no debemos prestar oído a esto. Lo único que debe ser escuchado es la voz del Espíritu Santo plasmada en su santa palabra. Bien, hermanos, vimos entonces que la patrística es una fuente útil, es una fuente que no decimos que es inerrante, porque, como sabemos, la inerrancia solo le pertenecen a las Escrituras. Pero sabemos que en cuanto los autores antiguos se sometan a lo que dicen las Escrituras, que cuando reconocen su autoridad, merecen ser escuchados y merecen ser leídos y aprendidos. Así como los concilios, los primeros concilios, hermanos, sabemos que defendían a la persona de Cristo, defendían su dignidad como Dios, su dignidad como ser humano, como hombre. Entonces esto merece ser escuchado, porque esas verdades están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Todo aquel, hermanos, que demuestre, que pruebe que sus palabras están contenidas, están plasmadas en las Escrituras, merece y debe ser escuchado. Bueno, la confesión ahora habló de estas autoridades que son útiles para nosotros. Ahora la confesión va a hablar de autoridades que compiten con las Escrituras. Habló de autoridades útiles, ahora va a hablar de autoridades que compiten con la Escritura. Supuestas autoridades, claro está.
La confesión habló de los concilios, de la patrística, en un sentido positivo, pero ahora va a hablar de los espíritus privados de los hombres, de los mandamientos de hombres, en un sentido negativo. Los concilios y la patrística sabemos que reconocen la Biblia, reconocen su autoridad, mientras que las supuestas revelaciones de los hombres, mientras que las supuestas tradiciones del romanismo no reconocen, sino que compiten con las Escrituras. Vamos a dedicarnos a ver, hermanos, por qué estos dos elementos, la tradición y los espíritus privados, se oponen a la autoridad de la Biblia, y a qué hacía referencia la confesión en específico. Bueno, hermanos, yo creo que estamos todos familiarizados con esto. Creo que todos hemos entendido que a lo largo de este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, la Iglesia papal romanista, para sostener su doctrina, creó e insinuó encontrar una fuente de autoridad superior a la Biblia, superior a las Sagradas Escrituras, el magisterio y la tradición. De hecho, hermanos, sabemos bien que muchas de las afirmaciones que presenta la confesión de fe van en contra de las herejías, van en contra de las doctrinas falsas del romanismo. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que la Escritura es su misma fuente, que el propósito de ellas es ser luz y ser autoridad. Sin embargo, hermanos, los herejes, tales como lo vimos en clases pasadas, los arrianos, los nestorianos, aquellos que se oponían a la verdad, decían encontrar sustento en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo se desarrolló este esquema romanista, porque ellos empezaron a confiar en la tradición y dejaron de confiar en la Biblia. Esto es lo que vamos a tratar de entender en la clase de hoy. Los herejes siempre afirmaban cosas que estaban en contra de la verdad escritural, que estaban en contra de lo enseñado en las iglesias. Esto era un problema también porque los herejes decían sostener sus declaraciones malinterpretando lo que dice la Biblia. Los herejes decían contener la verdad, distorsionando lo que dicen las Sagradas Escrituras, diciendo algo que las Escrituras claramente no dicen. En la actualidad sabemos que pasa lo mismo con los testigos de Jehová, con los unitarios e incluso con los musulmanes. Estos herejes acomodan la Escritura colocando sus presuposiciones, colocando prejuicios a lo que ellas dicen, errando e ignorando. Pues bien, hermanos, pasó que la Iglesia empezó a acudir a su propia autoridad para refutar a estos herejes. Y esto, hermanos, en última instancia fue un error, porque el poder y la autoridad provienen de las Escrituras. Las Escrituras no merecen ser creídas porque la Iglesia sea una institución con autoridad. Las Escrituras merecen ser creídas porque Dios es, en última instancia, la autoridad suprema del universo. Hermanos, no estamos diciendo tampoco que sea un error ver el ejemplo de los cristianos del pasado, pero es un error no reconocer la misma fuente que ellos reconocieron. Es un error no adherirse a su autoridad, a la autoridad de las Escrituras. Es entonces, hermanos, que en esta batalla contra las herejías, el punto de apelación, el punto en el que el romanismo quería sustentarse, era proporcionando apoyo a las verdaderas doctrinas, porque estas doctrinas habían sido siempre seguidas por la Iglesia. La Iglesia estaba buscando ahora acudir a su mismo testimonio antes que acudir al testimonio de las Escrituras. La Iglesia ahora estaba diciendo, miren, lo que nosotros sostenemos no es nuevo, no está inventado, sino que fue fundamentado en la tradición cristiana. Esto es un buen argumento, podemos decir, pero no es un argumento último, ni válido, ni supremo. En un principio, hermanos, la tradición no tenía la intención de ir en contra de las Escrituras,
sino precisamente la tradición antes quería apelar de que puedes ir hacia atrás en el tiempo y puedes ver que las verdades de las Escrituras están presentes en la historia de la Iglesia. Pasó entonces, hermanos, que en la última parte de la Edad Media se malinterpretó lo dicho por los padres de la Iglesia y se tergiversó la intención de aquellos que querían defender la fe cristiana. Ya no se apelaba de la misma forma en que se apeló en los concilios con la Biblia, ya no se apelaba de la misma forma contra los herejes, sino que se empezó a apelar a la autoridad de la Iglesia. La Iglesia entonces ya no acudía a la Biblia, sino que suplantó la autoridad de la Biblia con ellos mismos. Un escritor expresó este pensamiento medieval de la siguiente manera, un escritor de la época barroca. Él decía lo siguiente: el Papa se parece a Dios. Así como los cielos están por encima de toda clase de materia inferior, de la misma manera el Papa preside todo tipo de poder terrestre que por necesidad es inferior al suyo. El Papa puede decir de sí mismo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo Guillermo de Amirán. Ahora pueden ver, hermanos, que ya no se decía cree en lo que dice la Biblia, sino que se empezó a decir cree en lo que dice el Papa, cree en lo que dice el obispo de Roma. Ya la autoridad no eran las Escrituras, sino que la autoridad fue depositada en la interpretación unilateral, en la interpretación privada que tenía el Papa. Además, hermanos, de apelar a únicamente el Papa y su autoridad, se introdujo otra idea novedosa, la llamada sucesión apostólica o la llamada tradición apostólica. Esta idea fue promovida en el año 1317 por Gerardo de Bolonia. Este hombre decía: la Escritura goza de autoridad suprema porque el conocimiento de la Escritura transmite conocimiento de todos los elementos que son necesarios para la salvación y la verdad de todo lo que debe ser creído explícita o implícitamente, no siempre explícitamente. Sin embargo, mientras que algunos de esos asuntos implícitos se derivan necesariamente de la Escritura, otros provienen de la doctrina y tradición de los apóstoles sin la Escritura. A la larga, hermanos, lo que empezó a hacer la Iglesia Católica Romana es afirmar en sí mismos que eran sectas. Ellos empezaron a reemplazar a las Escrituras con ellos mismos y con sus interpretaciones convenientes. Empezaron a decir: no hay salvación, no hay interpretación válida fuera de nosotros ni fuera de nuestro magisterio. Esta idea, hermanos, de que solamente la Iglesia de Roma tenía autoridad, por ser la Iglesia de Roma, fue desarrollada hasta el punto de afirmar cosas bárbaras en contra de las Escrituras. Se empezó a decir, por ejemplo, que la Iglesia de Roma protege y conserva las palabras no escritas de los apóstoles y sus tradiciones no escritas que pertenecerían al canon de la Escritura si hubieran sido escritas. La Iglesia Apostólica conserva como un tesoro la mayor parte de las palabras de San Pablo en las tradiciones y en los sucesivos documentos de los padres. Esto lo dijo Thomas Nether en el año 1407. Entonces, lo que empezó a hacer la Iglesia Católica Romana es decir que la Escritura no era suficiente y que el testimonio apostólico no estaba completamente en la Biblia. Esto, hermanos, va en contra de la identidad de las Escrituras, va en contra de la dignidad y va incluso en contra de lo que los primeros concilios y los primeros cristianos también decían. Hermanos, esto es rebeldía en contra de las Escrituras, es contradecir sus palabras y es hablar de un testimonio apostólico fuera de la identidad de las Escrituras. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia de Roma, con sus tradiciones, con sus decretos, con sus encíclicas, empezó a decir, en pocas palabras, que Pablo estaba mintiendo en esta parte de la Escritura.
La iglesia de Roma empezó a decir que la escritura no estaba completa, que no era suficiente para el propósito para que fueron creadas. Se empezó a predicar, hermanos, desde las iglesias, que la Biblia no era autoridad, que la Biblia no era suficiente, sino que necesitaba ser complementada por lo que decía un señor sentado en Roma. Esto fue lo que empezó a decir la iglesia. Hermanos, y es contra esta mentira que la confesión de fe reivindica la importancia, reivindica la vitalidad de la Biblia en asuntos de fe como autoridad final. Por un lado, contra aquellos que decían tener una tradición adicional y en contra de la Biblia. Sin embargo, hermanos, la confesión en su defensa de la verdad escritural, vemos que aparte de la herejía romana, también ataca otro elemento que va en contra de la suficiencia de la Biblia. Y estos son los espíritus privados de los hombres. Para saber, hermanos, a qué se refiere la confesión, debemos irnos al contexto en particular en que fue escrita. En la época en que fue redactada la confesión de fe, que fue redactado este resumen doctrinal, nació un nuevo movimiento espiritual que iba también en contra de la suficiencia de la Biblia. Este movimiento al que se refiere la confesión son los cuáqueros. El precursor de este movimiento herético fue George Fox. Este hombre fue un predicador inglés y fue el fundador de dicho movimiento. Este hombre provenía de un contexto cristiano. Desde joven, a pesar de esto, quedó insatisfecho con las iglesias de su tiempo. Tras años de búsqueda espiritual, Fox afirmó haber recibido revelaciones directas de Dios que lo llevaron a enseñar que Cristo ilumina interiormente a cada persona mediante una llamada luz interior, diciendo que Cristo guía hacia la verdad sin necesidad de la iglesia. Su énfasis en la experiencia personal, en el supuesto sentir del Espíritu Santo, marcó profundamente la identidad de su movimiento, los cuáqueros. El movimiento surgió en Inglaterra durante el siglo XVII, en medio de una inestabilidad religiosa a causa de la guerra civil. Fox empezó a predicar públicamente que todas las personas podían tener acceso a Dios, lo cual atrajo a multitudes cansadas del formalismo religioso. George Fox se alejó y fue en contra de lo dicho por las Escrituras. ¿Por qué? Porque él confundió dos cosas. Él confundió iluminación con revelación. Fox decía que la acción del Espíritu Santo era igual en los santos escritores de la Biblia y en los creyentes particulares. Eso va a decir que la revelación y la iluminación es lo mismo. Fox estaba comparando la autoridad del creyente con la autoridad de la Biblia. El movimiento cuáquero igualó la autoridad supuesta de hombres a la autoridad que solo le pertenece a Dios. Y esto, hermanos, es un error grave y es el mismo error que estaba cometiendo el romanismo. El movimiento cuáquero rechazaba los sacramentos, rechazaba la estructura de la iglesia que dan las mismas escrituras y le dio paso a un subjetivismo peligroso y vacío que estaba suplantando el centro del culto. Ya el centro para estos hombres no eran las escrituras, el centro no era la palabra del Señor, sino que ahora el centro del culto eran las experiencias particulares de los hombres. Como les decía, hermanos, lo que hizo el movimiento cuáquero era similar a lo que hizo el romanismo. Se desplazó a las escrituras como centro y se colocó a los hombres en su lugar. Se desplazó a lo inerrante y se colocó a lo errante. Ahora, hermanos, ante el subjetivismo presente en estos movimientos, el romanismo y los cuáqueros, los escritores de la confesión de fe encontraron un reposo en la autoridad infalible por parte de Dios. El mismo reposo, hermanos, que nosotros tenemos que encontrar.
que es la palabra de Dios. Esto es, hermanos, a lo que todos nosotros estamos llamados. Toda palabra, toda doctrina debe ser examinada a la luz de lo que dice la Biblia. Veamos entonces, hermanos, de forma final, lo que para nosotros debe ser la fuente suprema de la verdad. Vamos a dedicarnos en este último punto a ver lo que dicen las Escrituras acerca de estos espíritus privados de los hombres y cómo las Escrituras son, en definitiva, la última y más sublime palabra. Bien, en el primer punto vimos las autoridades útiles, pero no infalibles, que son sustentadas en las Escrituras, que tienen su fundamento en lo que dicen las palabras de la Biblia, y aquellas que compiten con lo que dice la Biblia. Las que son útiles son los concilios y los autores antiguos. Las que compiten con la Biblia son los espíritus privados de los hombres y la estructura del romanismo. Ahora vamos a ver, hermanos, la fuente suprema bajo la que nosotros descansamos. La confesión dice en su parte final del párrafo número 10, a dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Hermanos, las escrituras son el único fundamento objetivo para el creyente. Las escrituras son superiores al subjetivismo de las tradiciones, son superiores a supuestas revelaciones particulares. El arma, hermanos, que como cristianos tenemos para combatir las herejías son las sagradas escrituras. Es el Espíritu de Dios el que habla por medio de ellas. El Espíritu no habla al margen ni habla por encima de lo que dicen ellas. Es muy distinto, hermanos, afirmar que el Espíritu enseña a través de las Escrituras a sostener que el Espíritu enseña más allá de las Escrituras. Dios, hermanos, no se contradice. La Escritura corresponde a una verdad divina. Ir en contra de ella equivale a caer en un error grave, equivale a promover supuestas revelaciones inmediatas diferentes de la palabra de Dios. Lo que hacían estos hombres de los espíritus privados era igualar las supuestas revelaciones privadas con lo que la Biblia misma dice. Los cuáqueros colocaron sus revelaciones sobre la Escritura al mismo nivel de ellas, como si la fe y la práctica cristiana pudieran fundamentarse en lo que dice alguien acerca de Dios. Hablar de revelaciones, hermanos, hablar de tradiciones fuera de lo que el Señor dice, es caer en el engaño de Satanás, es caer en engaño de hombres. Esto, hermanos, debe ser detestado por nosotros. Si algún hombre pretende tales inspiraciones inmediatas, debe ser rechazado como instrumento de Satanás. Tales instintos o inspiraciones falsas del Espíritu son las pretensiones usuales de los impostores. Hermanos, contra todos estos entusiastas, contra todas estas personas que se rebelan ante lo que dicen las Escrituras, el Señor nos advirtió en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Alguien que pueda leerlo para nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, cuando surgió el Islam en el siglo VII, decía traer palabra de parte del Señor, de parte de un ángel. Y sabemos bien que el Islam no es la religión que predicó nuestro Señor, no es la religión tampoco en la que creyó Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los padres de la iglesia. Hermanos, todas las sectas alejadas de la verdad escritural dicen provenir del Señor. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, ellos dicen venir por parte del Señor. ¿Por qué? Porque acudieron a revelaciones fuera de las Escrituras. ¿Y qué dice Pablo? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, no sea escuchado.
¿Por qué? Porque el Evangelio es suficiente, porque su mensaje resume nuestra fe. Hermanos, ¿para qué vamos a acudir al subjetivismo de los hombres? Si queremos conocer la voluntad revelada del Señor, es necesario, es suficiente y es absoluto acudir a lo que dice en la Biblia. Hermanos, en las Escrituras se nos comunica, se nos da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. El Señor Jesús dice en Mateo 11 que en las Sagradas Escrituras se nos revelan los mayores misterios del reino de Dios. Hermanos, insinuar nuevas revelaciones, insinuar nuevas tradiciones, es insinuar de manera directa que la Biblia no posee toda la palabra por parte de Dios. Hermanos, si en las Escrituras Dios ha manifestado su sabiduría, ha manifestado los misterios acerca de Él, ha manifestado a Cristo, a su reino, y lo ha hecho con plena seguridad de comprensión por su Santo Espíritu, ¿qué descubrimientos superiores podemos encontrar nosotros? Ninguno. Porque, hermanos, si hubiera revelación privada, ¿por qué esa revelación huiría de lo que dice la Biblia? ¿Por qué esa revelación no estaría contenida en la Biblia? Porque claramente esta revelación iría en contra de lo que las Escrituras dicen. Hermanos, si esto es en contra de lo que dice la palabra, caen bajo la maldición de Gálatas 1:8. El Espíritu público, el Espíritu Santo, el Espíritu del Creador, el Espíritu omnisciente, se manifiesta de manera pública mediante la palabra de Dios, no mediante nuestros sentimientos, no mediante de lo que nosotros creamos o pensemos, sino mediante lo que la palabra de Dios dice. Hablar de espíritus privados, hermanos, es absurdo, porque la palabra de Dios expresa el espíritu público y el único espíritu verificable. Hermanos, debido a que es imposible comprobar las opiniones, el subjetivismo de aquellos que dicen ser guiados por espíritus diferentes a los de la Biblia, el único modo legítimo de discernir todo es confrontar cualquier interpretación con el Espíritu que habla en la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el Espíritu que obra en nosotros muestra que es auténtico con el Espíritu que se expresa en las Escrituras. El Espíritu Santo, hermanos, que nos asiste en todo para vivir de manera piadosa, es el mismo Espíritu que habla mediante las palabras de la Biblia. Fuera de eso, el Espíritu no habla. Por eso, hermanos, la cuestión final, qué interpretación es verdadera, cuál no, siempre debe resolverse en la autoridad divina de las Escrituras. Nada debe resolverse en afirmaciones internas o en impresiones personales. Hermanos, no hay una voz más fuerte ni más clara que la de la Biblia. Insinuar que hay otra voz es alterar, es ir en contra de la dignidad de las Escrituras. Hermanos, solo las Escrituras se interpretan a sí mismas, solo ellas son la genuina voz de Dios, solo ellas dan luz al ser humano. Hermanos, si quieres conocer cada detalle de la fe cristiana, si quieres conocer las profundidades de Dios, simplemente ve a la Escritura. Pide la asistencia al Santo Espíritu de Dios y ve a ellas. Pide iluminación. No pidas más revelación, porque toda la revelación está necesariamente contenida en la Biblia. La Biblia es autosuficiente, es todo suficiente para el propósito para el que fue escrita. Nosotros no lo somos. Nosotros somos errantes. Hermanos, la única forma de verificar lo que el Espíritu Santo dice, lo que el Espíritu Santo nos enseña, es viendo y leyendo la palabra del Señor, es acudiendo en oración y pidiendo asistencia. No hay ninguna otra forma superior de encontrar la palabra de Dios que en las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor Dios, ayúdanos para que nuestra mente, para que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte en tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos insinuado ser mejores o mayores a ti.
Ten piedad de nosotros, Señor. Que solamente seas tú quien nos convenza de tu verdad. Que no seamos nosotros quienes vayamos en contra de ti. Perdónanos, Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos e ilumínanos para entender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos,